Entonces, el que ministra liberación tiene que tener cuidado, porque puede que tú que ministres liberación pueda ser encarcelado. Recuerdo que una vez yo no era el predicador, pero me dieron una parte, pero inmediatamente me dan esa parte de cantar un coro. Yo, wow, tengo la palabra para la muchacha. Entrego, soy prudente, pero cuando me siento inquieto. Y cuando voy para donde la muchacha que le comienzo a hablar de los espíritus, yo recuerdo que esa muchacha cayó, llorando, quebrantada bajo el poder del espíritu. Pero eso no se quedó ahí. Porque todos esos espíritus que estaban infiltrados en esa muchacha, después no me querían dejar tranquilo a mí. Ay, santo. Ni a mí, ni a la otra persona que me acompañó ese día. Yo para confirmar, le digo, fulana, pero ven acá, después que yo oré por esa muchacha, tengo una batalla, una guerra terrible. Así, está pasando esto, está pasando lo otro. Me dice, pero no eres tú nada más. A mí también me está pasando. Lo primero es que luego de tú ministrar una liberación, tienes que cubrirte y tienes que mantenerte. Porque inmediatamente tú confrontaste, tú peleaste contra estos espíritus y tuviste victoria, el diablo no se queda con golpe de nadie. Así es. Que creen que van a ser atacados en base a su fortaleza, a su debilidad, pero muchas veces tú eres atacado en base a tu fortaleza. De hecho, cuando Jesús es tentado, no solamente es tentado por la debilidad que él tiene, que es hambre, sino también él es tentado por la misma palabra. Entonces, si había algo que Jesús utilizaba siempre, era la palabra. Pero cuando el enemigo ve que fracasa en algo, él va a cambiar el plan. El primero le ofrece pan, pero luego, ¿qué le ofrece? Reinos. Y le dice, escrito está. Dios le bendiga a ese pueblo hermoso que como siempre se conecta. Bienvenido a una entrevista más, como siempre hacemos. Hoy tenemos un hombre de Dios que el Señor utiliza de una manera muy especial. Quiero que antes de darle paso a mi invitado, para que usted pueda suscribirse, active la campanita, le dé la opción todas, para que las notificaciones les puedan llegar. También te voy a invitar a que vayas a Instagram y a TikTok, que son plataformas también donde sé que Dios está haciendo un trabajo muy especial, ya que esas plataformas están corrompidas. Este hombre de Dios pudo vivir muchas experiencias un poquito fuertes. Antes de venir a los caminos del Señor, yo quiero que él se presente. Mi hermano Junior Félix, saluda a esa audiencia que como siempre se conecta a cada entrevista. Muchas bendiciones para cada una de las personas que se conecta. Es para mí una honra estar nuevamente por aquí. El tiempo del Señor es perfecto y creo que el Señor nos ha traído en esta tarde para bendecir la vida de alguien. Quien le habla es su hermano evangelista Junior Félix, somos de aquí de San Pedro de Macorís y es para mí de mucho placer estar aquí. Gloria a Dios. Hay una entrevista que se dio, Junior, en el pasado, donde se hablaron algunas cosas. Yo no pude participar porque estaba en otros asuntos ese día y quise traerla al aire libre. A mí me gustan las entrevistas así, abiertas. Sí, Uno se siente como más libre, ¿verdad? Como sin presión y no tan detrás de cámara molestando. Y aquí estamos al aire libre. Hubieron algunas cosas fuertes las cuales pudiste experimentar antes de venir a los pies de Cristo, pero antes de entrar a este tema, yo quisiera saber si tú naciste aquí en San Pedro de Macorís o tuviste que desplazarte con tu familia de otro lugar para luego radicar acá en San Pedro de Macorís. Soy aquí, nacido aquí en San Pedro de Macorís, por la gracia del Señor, nunca he salido de aquí. Yo amo San Pedro, yo creo que... Amamos a San Pedro, la mejor tierra. Lo mejor, y más que este año, en el nombre de Jesús. Vamos para encima con el Licey. ¿Cómo con el Licey? ¿O con la Estrella? Oh, ¿tú eres liceísta? No, vamos a degollar el Licey. Sí, vamos a degollar el Licey. Gloria a Dios. Este año es verde. No, para mí es una honra estar aquí y más en este ambiente, que este ambiente es el ambiente profético, ya que es una zona donde no es muy habitada por los hombres. De hecho, la palabra del Señor dice que la fama de Jesús se extendía, pero él se movía a lugares desiertos y oraba. Entonces, para mí estar aquí en este lugar, estar como familiarizado, estar en mi ambiente, me siento tranquilo y me siento cómodo. Y tú hablabas acerca de que en la entrevista pasada yo podía hablar de cosas que viví durante el tiempo que no era cristiano, pero yo creo que las cosas más fuertes que yo he enfrentado no fue ni siquiera cuando estaba fuera del evangelio, fue cuando estaba dentro. Pero esa otra cara de la moneda la vamos a conocer hoy también. Ok, perfecto. Hay una parte muy puntual sobre nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia lo relata. Esa es la palabra que tan pronto Jesucristo fue bautizado por Juan,
fue llevado por el Espíritu al desierto Sí. para ser tentado por el diablo. La gente no conoce el trasfondo de lo que hay, porque Jesucristo fue al desierto y no fue al Monte de los Olivos, o no fue a otra posición donde Sí. él oraba, por ejemplo, cuando le dijo a Pedro que alejara la barca, porque no fue al mar. Obligatoriamente tiene que ser el desierto. La gente no conoce el trasfondo. Nosotros conocemos que hay un personaje al cual se le llevaba una ofrenda, que era un macho, ya tú sabes la historia, el cual era para un personaje que se llamaba Azazel. Habían dos tipos de ofrendas, una se soltaba en el desierto y una se llevaba prácticamente y se sacrificaba ya en lo que tiene que ver con el lugar santísimo en esos lugares. Entonces, en esta parte, hablando sobre esto, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que ir a lugares específicos para nosotros orar, comunicarnos con Dios. Hay mucha gente que cuestiona esta parte, porque dice, no, tú en tu cuarto o en la iglesia es lo mismo que en el monte, es lo mismo que en tal sitio. Hay gente que tiene diferentes lugares donde ellos sienten que se conectan con Dios. Y respetamos eso. Ok, tú eres profeta, yo soy profeta, hay un ministerio, hay un llamado. Y nosotros conocemos ya lo que tiene que ver intimidad y cómo conectarnos en lo profundo para nosotros poder fluir en lo que tiene que ver con lo profético. No me gusta fluir mucho en lo profético porque lo profético trae problemas. No hay problema. Mayormente ahora estamos en liberación, nos quedamos ahí. Pero lo profético es algo profundo, Sí. y tú sabes que el profeta obligatoriamente tiene que llenarse en la intimidad para que Dios pueda revelarle Pero a su obligado. espíritu y entonces darle al Es pueblo. obligado. Entonces, en esta parte, ¿cómo llega a tu vida esta asignación de poder fluir en lo profético, que la gente dice, wow, es impresionante lo que tiene esta persona? Bueno, mira, yo recuerdo que había un día que había alguien que estaba predicando, era invitado de mi iglesia. Yo miro al tipo, veo que el tipo está fuera de lo normal. O sea, yo había visto muchos cristianos, pero como estaba ese tipo predicando, bajo esa unción, yo dije, yo quiero eso. Y yo recuerdo que yo le di una oración al Señor. Le dije, Señor, yo quiero de eso que tiene ese tipo que está ahí. Parece de loco, porque el Señor cogió esta petición bien en serio. Y después, minutos más adelante, yo recuerdo que traen una muchacha que viene donde mí. Yo no sé nada, yo no era bautizado todavía en las aguas. Cuando yo comienzo a orar por la muchacha, el Señor comienza a revelarme. Y comienza a revelarme la condición de ella, y yo comienzo a fluir en la liberación. Cuando esta muchacha cae al piso, que da como 700 vueltas, yo, oye, eso fue de loco, porque yo lo que sentí fue una mano literalmente del cielo que vino y que me sacudió y me estremeció. Las lágrimas no paraban, no cesaban de caer. Y es impresionante, y esto solamente fue el principio. Ahora, cabe destacar que luego que pasó esta manifestación ese día, yo me creía como un robot. Porque tú sabes, un nuevo creyente todavía no era bautizado en las aguas, y con esta unción encima, me cayó un asunto fuerte que yo no lo podía explicar. Es tanto así que había una pricuñada mía que cuando llegamos a la casa, le dice a mi abuela es cristiana, es creyente, y dice, el negro, porque a mí me dicen negro. Okay. El negro, muchos me conocen como negro guapetón artísticamente, pero mayormente me decían el negro. Pero gloria al Señor, no es de lo que quiero hablar, es de Cristo. Y entonces yo recuerdo que luego de ahí las manifestaciones no eran tan constantes porque yo me cogí la gloria. Cuando la muchacha le estaba haciendo la historia a la abuela mía, yo le decía, mami, sí, yo estaba solo, porque ella le dijo, el negro echó un demonio fuera y estaba solo, no había nadie al lado de él. Entonces yo dije, sí, y con Dios. O sea, que yo lo tenía lejos. Eso es como cuando están ungiendo, Entiendo. que nadie se acuerda de David, y el profeta dice, no queda alguien más. Yo tenía a Cristo como en lo último. O sea, por causa de la manifestación que hubo ese día, porque uno nuevo creyente, o sea, uno no sabe manejarse muchas veces de la manera correcta y comete muchos errores. Quiero explicar esta parte, ya que hay muchas personas que quizás pueden entrar un poquito en confusión, de decir, ¿qué hace un nuevo creyente ministrando? Quiero decir esto porque la mayoría de líderes en iglesias eclesiásticas dicen que un nuevo creyente no puede ministrar. ¿Por qué razón? Porque una persona que entró nuevo a la iglesia, muchas veces hay pastores que están esperando que ese nuevo creyente dé frutos de arrepentimiento para que luego pueda tomar parte o pueda formar parte ya de un cuerpo de juventud o un cuerpo ya de damas o caballeros para también ser útil dentro de la iglesia. Ahora bien, la Biblia no relata que una persona nuevo creyente no puedes operar dentro de la iglesia. Y el bautismo
es un acto de fe, de que tú creíste en el Señor Jesucristo, de que Él murió y resucitó. Entonces, es como quien dice un simbolismo, es como un simulacro en el mundo espiritual, Sí. que lo que te garantiza de que tú creíste en la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Pero en esta parte no quita de que Dios puede usar a un nuevo creyente. Yo soy la evidencia de Y eso. aún más, tú siendo nuevo creyente, Dios te puede usar más que siendo ya una persona adulta Que es de- en las cosas del Señor. Ahora bien, de que sí se cometen errores, tú como nuevo creyente sí se cometen, Claro. porque es una persona inexperta, es una persona inmadura. Y al ser inmadura, hay cosas que no comprende, que luego con el tiempo uno la va examinando y la va aprendiendo conforme Dios va trabajando contigo. Pero el llamado está, solamente falta activarlo. Me imagino que antes de tú poder ministrar a esta persona ya tú habías visto predicaciones, Sí. ya tú visitabas el Sí, monte, orabas. Constantemente yo me mantenía siempre, porque cuando yo me convertí, o sea, mi historia cambió por completo. No es como esta gente que se convierte pero sigue haciendo lo mismo. Yo solamente duré como alrededor de una semana visitando los mismos lugares, pero ya el Espíritu Santo mismo va trabajando contigo de manera que en los lugares donde tú acostumbrabas, habitabas frecuentemente, ya tú no puedes estar ahí. No es porque tú no quieres a esa gente que está ahí, sino porque hay algo en ti que ya te dice, Que ya te este lo no es tu prohíbe. lugar, ya tú no perteneces aquí. Entonces yo recuerdo que frecuentemente cuando yo al principio comencé a visitar varios de los muchachos, lo que comenzaban era recordarme mi pasado, quién yo era antes. Entonces ese pasado comenzó a perseguirme de manera de que esto me estaba causando un problema, o sea, en mi vida como principiante en el Evangelio. Entonces lo más duro que me pasó fue que Dios me habló un día y me dijo, Junior, yo te quité amigos que tú pensabas que eran inseparables para ti. Esto me chocó, porque yo me di cuenta que fue el mismo Dios que lo quitó. O sea, no era de que yo, Junior Félix, quería dejarlo, porque tú nunca vas a querer abandonar a alguien que desde tu inicio, desde que tú creciste, tú hiciste plan, tú te enamorabas con ellos, tú salías con ellos, tú bebías con ellos. O sea, lo que menos tú quieres es abandonarlo, pero por amor a Dios, muchas veces lo que uno ama tiene que soltarlo. Y más cuando uno es profeta, porque en realidad quizás hay personas que quizás van a cuestionar, dicen, no, nunca deja a las personas con lo que tú andas, pero muchas veces pasa que obligatoriamente los bueyes hay que matarlos Claro que sí. y soltarle el arado, porque simbolizan un estancamiento en el lugar o la posición de donde Dios te quiere sacar. Exactamente, entonces yo no estaba listo para ser confrontado todavía por mi pasado, porque todavía yo no lo había superado. O sea, tú no te puedes enfrentar a algo que todavía tú no superas. Ujú. Entonces, el problema no era solamente que yo pudiera hablar, era que no estaba listo todavía para recibir esos ataques de ellos, que tú no te acuerdas lo que tú hiciste con tal muchacha, que tú no te acuerdas. Entonces, eso era lo que frecuentaba en ese grupo, en ese círculo. Entonces, a veces uno quiere crecer, pero no se aleja de quien quiere cortarle la sala a uno. Entonces, yo identifiqué el problema. Entonces, hay mucha gente que vive constantemente cayendo, pero no sabe identificar de dónde nace el problema. Ok, se te cayó el hacha, pero ¿dónde tú la dejaste caer? Fue la palabra que el profeta le dijo a los que andaban con él. ¿Dónde se te cayó? Al que estaba cortando. Porque mayormente hay algo que quiero destacar, cuando tú estás cortando, cuando tú estás funcionando, puede que se te caiga el hacha. Ahora, nunca a nadie que no haga nada se le va a caer el hacha. O sea, hay gente que comete constantemente errores como Pedro, pero es porque viven funcionando. Yo te puedo decir que yo he cometido en mi vida muchos errores, pero es que yo nunca desde que me convertí he parado de funcionar. Sin ser bautizado en las aguas, ya yo estaba organizando cultos con gente en el barrio y yo no sabía mucho en cuanto a Biblia, pero me encerré en mi casa, nadie me dijo algo así, pero yo empecé a buscar mi propia leña. Y yo recuerdo que hubo alguien que una vez me dijo, comienza a orar a las 3 de la mañana. Luego que yo desarrollé ese hábito de las 3 de la mañana, yo estaba normal. Tan anormal que yo solamente tenía que agarrar el micrófono y las lágrimas no paraban. Me dijeron alguien que se congrega conmigo, que es hermano mío, me dijo, tú tienes que controlarte, porque tú estás muy agresivo, tú estás muy agresivo, tienes que bajarle. Está bien que tú tienes a Dios, está bien que tú estás, pero contrólate. De hecho, en la primera oportunidad que me dieron una campaña, yo recuerdo que me dieron para cantar un coro y cantando ese coro yo profeticé y dije, las danzarinas que se habían descarriado vuelven. Fue una locura porque yo recuerdo que luego pasan algunos cultos y ya yo estaba lejos de ese asunto, pero de repente estaban todas ahí. Wow. O sea, lo que yo dije se cumplió. Gloria. Y el pastor me honró públicamente y me dijo, Junior, ¿usted se acuerda de lo que usted declaró aquí? Se cumplió.
Wow. Lo fuerte es que todavía yo no era bautizado en las aguas. ¿Pero qué tú hacías predicando campaña y todavía no eras Escúchame, bautizado? te voy a decir algo. Explícame esto. En la iglesia que yo me ingresé, o sea, que yo me convertí, tenían un formato totalmente diferente. O sea, tú no tenías que ser necesariamente, tú sabes que cada iglesia tiene su costumbre, tiene sus leyes. Entonces, el pastor mío, el difunto, Gregorio Milton, tú no tenías que ser necesariamente bautizado en las aguas para tú tomar una parte. Él entendía que si tú estabas apto y estabas andando en la línea, ya tú eras digno de poder fluir, de poder tomar cualquier parte. Entonces yo recuerdo que yo profeticé ese día. Y luego de yo profetizar esa honra públicamente, ya la fama de uno poco a poco se fue difundiendo. Ya en el barrio, ya la gente miraban a uno con otro ojo. Ya no te veían de que como que tú eres el negro guapetón, como que tú eres el tipo de las mujeres. Ya la gente, en vez de mirarme como el tipo, el que cantaba, ya comenzó a mirarme como el predicador. Sin yo darme cuenta, sin yo quererlo, el Señor poco a poco me fue acercando y parece de loco porque ya yo me paraba frente al espejo, yo iba al monte, comenzaba a orarle a las matas, parecía de loco lo que estaba pasando conmigo. Ahora, a mí me pasó algo, Jonathan, que es de lo que quiero hablar principalmente, que yo no entiendo por qué me pasó, porque yo era un tipo que yo amanecía en la iglesia, yo era un tipo que no me descuidaba nunca en la oración, yo oraba en la tarde, en la mañana, yo oraba en la madrugada, todas las horas yo estaba orando. Y es impresionante que alguien como yo, que se mantenía con el fuego encendido, con la llama encendida, comenzó a pasarme una serie de problemas que yo no le encontraba explicación. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿por qué alguien como yo, que busca tanto del Señor, que todo el tiempo está en la llamará, en silicio, en ayuno, nadie ayunaba más que yo? Imagínate, si yo estaba flaco, estaba desapareciendo por esos días. Y yo recuerdo que comenzaron constantemente, yo comencé constantemente, sea semanalmente o mensualmente, había un espíritu que se infiltraban en mi sueño con apariencia de mujer y tenían relaciones conmigo. Yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Pero son temas que tú no tienes la confianza de hablarlo con cualquiera. Yo recuerdo que yo hablé con alguien de mi iglesia. Sueños húmedos. Sí, yo amanecía como que yo había estado con una mujer, literal. Y yo recuerdo que yo me acerco a un hermano y un hermano me dice, tú tienes que tener cuidado porque esos son espíritus. Ok, son espíritus, pero ¿cómo se manifiestan? ¿Cómo ellos operan? Entonces yo comencé a estudiar a mi enemigo, porque yo te estoy diciendo que yo ayunaba, yo operaba en liberación, mas sin embargo tenía una situación que había que resolverla. Porque una vez estos espíritus se acuestan contigo, lo primero es que tú te sientes en pecado, tú te sientes sucio, tú no quieres hacer nada. Te sientes débil, deja de orar todo. Exactamente. Entonces, yo comencé a identificar de qué se alimentaban, cómo se llamaban, luego investigué acerca de estos espíritus y me di cuenta que son espíritu incubo y sucubo. El incubo tiene apariencia de hombre, pero el espíritu sucubo es su contraparte que también tiene apariencia de mujer. Ahora bien, un espíritu incubo puede infiltrarse también en un sueño de un hombre, aunque tiene apariencia de hombre. Estos espíritus tienen algo y que son espíritus que son bien perversos y son amantes al semen. Estos espíritus, varón, comencé a estudiarlo de manera que, oye, parece de loco, pero luego de yo desarrollar esta intimidad con el Señor y estudiar lo que me estaba haciendo, lo único que me estaba haciendo la guerra. Por eso yo te decía que la guerra más fuerte yo no la tuve ni siquiera cuando yo estaba fuera del evangelio, fue dentro de la iglesia, porque estos espíritus me bombardeaban constantemente. Yo digo, wow, ¿qué voy a hacer? Comencé a estudiarlo constantemente. Estos espíritus se alimentan, de lo que tú escuchas. Hay gente que tienen que tener cuidado con lo que escuchan, porque una vez tú comienzas a reírtele a relajo de doble sentido, ellos se pueden alimentar de eso, porque suben al subconsciente. Entonces hay gente que a todos se les ríen. Inmediatamente tú te les ríes, tú estás abriendo una brecha en el mundo espiritual. Así es. Entonces el enemigo no puede entrar donde no se le da cabida. Por eso dice en el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Satanás nunca va a ir de un lugar donde primero tú no te le sometiste a Dios. Entonces, inmediatamente comenzaban a llegar cualquier pensamiento raro o cualquier cosa que yo pudiera ver, porque también no solamente puedes tener cuidado con lo que escuchas, sino también cuidado con lo que ves. Dice la palabra del Señor que el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Entonces, ¿qué pasó? Yo, pasando en las redes sociales, a veces uno, tú sabes,
sea en Facebook, sea en Instagram, en lo que sea, veía cosas de relance que se le quedaban las imágenes dibujadas aquí. Entonces, cada una de esas imágenes y cada una de esas cosas puede producir que tú tengas un sueño raro. O sea, esos sueños no vienen porque sí. Algo tú viste, algo tú hiciste o algo tú hablaste que produjo este sueño. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente yo comienzo a tener estos sueños. Te decía que comencé a investigar cómo ellos operan, cómo se manifiestan, y parece de loco, pero había un grupo de gente que estaban enfrentándose con esos espíritus que nunca tuvieron el valor de hablarlo. Y de hecho no sabían ni siquiera su nombre ni cómo operaban. Entonces, ¿cómo tú vas a vencer a un enemigo que tú no sabes cómo se manifiesta? Así es. Hay algo que quiero hablar sobre esto. Ya soy un poquito experto en esta área. Y es algo muy puntual y está muy claro lo que está hablando mi hermano Junior. Estos espíritus demoníacos, por decirlo así, Señor los reprenda. son terribles en el mundo espiritual. La gente se pregunta, ¿pero qué quiere un demonio con una persona al tener intimidad con él? Porque la gente dice, no, los ángeles son asexuales, y ha confundido lo que son ángeles caídos con demonios. No son lo mismo. Ángeles caídos y demonios no son lo mismo. Usted va a buscar la Biblia completa, usted se dará cuenta que no son lo mismo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo llamaba espíritus inmundos, así lo llamaba. Ahora en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que hubieron ángeles caídos que tuvieron un pleito ya en un plano espiritual, en un lugar del cielo, y fueron expulsados. Exactamente. Ahora no le dicen que ellos eran demonios ni que se convirtieron en demonios. Ahora los demonios son una mezcla, pero más adelante le daré esa información. No quiero mezclarlo en esta entrevista. Pero quien domina este plano espiritual, que domina lo que son los incubos y los sucubos, es un demonio llamado Lilí. Ese es el demonio que domina a estos demonios que se infiltran en los sueños. Lilí, reina de los sueños. Ella es la que domina el incubo y los sucubos. Ella es la que envía. ¿Con qué finalidad? A través de esta relación íntima que tiene una persona que muchas veces piensa que es un sueño y que todo se terminó ahí. Ellos lo que están creando es huevecillos, están creando larvas, están creando gusanos, están creando lo que son hijos espirituales. Nosotros le decimos hijos espirituales, pero son en realidad legalidades que le da una persona en el mundo espiritual. Por ejemplo, tú ves las personas que muchas veces cuando tiene este tipo de patrón en los sueños, no puede orar, no puede ayunar, se enfrían en la iglesia, sienten como que la unción se les fue, se sienten sucios, porque en el mundo espiritual tú no viste nada, solamente tuviste una eyaculación en el mundo físico, pero en el mundo espiritual sucedieron muchas cosas. Gracias. Y muchas veces no solamente se refleja en una relación íntima, sino que estos espíritus, cuando tienen una intimidad, ellos te envían también de esos espíritus también para enfermedad. Hay gente que se enferman a través de un contacto sexual y no lo saben. Por estos espíritus, tú ves que entran cáncer, entran el espíritu de SIDA, entran dolores de cabeza inexplicables, entran problemas en los ojos y muchas veces entran a través de esto. Hay otras cosas también que ellos utilizan como la comida. Son diferentes cosas. Todo va a depender de lo que en realidad tú seas débil. Porque hay gente que ha vencido en la carne, pero en el mundo espiritual no han podido vencer y hay que vencer en los tres mundos. Si tú no venciste en la carne, en el espíritu y en el alma, tú vas a tener problemas todo el tiempo. Hay gente que venció en la carne, pero el espiritual le hace falta vencer, le hace falta pelear. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si tú no venciste ya lo que tiene que ver con tu alma, espíritu y cuerpo, entonces tiene problemas. Todo vuestro ser se ha hallado irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. Si tú no estás apto para ser prácticamente irreprensible, va a tener problemas todo el tiempo. Por eso hay que fortalecerse. El salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová. En pocas palabras, el salmista David se paró y tiene una conversación con su alma. Y dice, pero alma mía, ¿qué es lo que pasa contigo? Alaba a Jehová, porque el salmista David aparentemente en su carne estaba adorando, pero su alma estaba como muy tranquila. Entonces le dio una orden, alma mía, ven acá, vamos a tener una conversación, ven, echa para acá, ven. ¿Qué pasa que tú no estás adorando a Jehová? Alábalo, adóralo. Entonces, hay algo fuerte ahí que se esconde en todo esto. Entonces, me decías algo muy profundo concerniente a los incubos y sucubos, pues yo también tuve batalla. A tal punto que yo dentro de la iglesia tenía la batalla porque esos espíritus ya me visitaban y mientras más tú te metes con Dios, más te atacan. Es así. Entonces hay gente que ha vencido en un plano, pero en otro es vencido. Entonces para tú poder vencer con ellos, para tú poder vencer estas entidades espirituales, tienes que pedirle a Dios que te dé madurez en el mundo espiritual. Es así. Porque hay gente que son adultos en lo físico, pero en el mundo espiritual son niños. Entonces un niño no puede pelear un pleito de hombre, porque va a ser vencido. Es así. Por ejemplo,
tú eres más pequeño que yo soy más alto que tú. Vamos a poner que tú eres un niño, yo soy un hombre. Si nos ponen a pelear una persona más grande, más vieja, más experta, ¿qué tú crees que va a pasar? Que el niño va a perder, se va a poner a llorar. ¿Por qué? Porque es un niño. Es un niño. Ahora, cuando tú eres adulto y tú eres del mismo tamaño, Dios va a ver el pleito y va a decir, espérate, ellos salen, Dios no se va a meter, ni el diablo se va a meter. No, ve pelean porque ustedes salen. Ahora, cuando dos no salen, es una desventaja demasiado grande. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pedirle a Dios? Cuando ustedes peleando con cosas como esta, pedirle a Dios que te dé madurez. Claro. Señor, dame madurez para yo poderlos reprender en el momento que vengan. Dame madurez para que cuando ellos se presenten de cualquier forma, yo poder discernir y decir, te reprendo en el nombre de Jesús, y que se deshagan. Porque lo que más me chocó fue que yo era un tipo, o sea, era un tipo demasiado activo. O sea, hay gente que entiende que cuando está prendido no hay manera que el diablo pueda penetrar Así en ellos. es. No, que yo oro tantas horas. ¿Quién oraba más que Y yo? ese es el peor error. ¿Quién oraba más que yo? Porque Jesucristo a los ¿Quién ayunaba más que yo? 40 Nadie. días y 40 noches, ahí fue donde lo visitó el diablo. No fue cuando él estaba gordito, Varón, que estaba comido. Para gloria del Señor, yo no conocía a nadie en ese tiempo que orara más que yo, que ayunara más que yo y que tenía tanta hambre por la presencia del Señor. Entonces, eso es lo que más me confrontaba a mí. Yo decía, pues yo soy el tipo, yo soy el ministro, yo soy el hombre que el Señor está levantando. ¿Cómo a mí me están atacando estos espíritus? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Entonces, es ahí cuando tú dices, yo acá, yo estoy descarriado. Sí, varón. Entonces, tú haces un autoanálisis, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que anda mal? Entonces, cuando comencé a identificar cuál era el fallo, entonces le dimos con todo. Es fuerte. Ya ellos no podían entrar cuando yo quisieran. Porque inmediatamente yo veía algo que lo activaba, yo reprendía. Ya yo no me miraba y me quedaba plasmado en cualquier cosa que se activa con la codicia. Hay gente que ve muchas películas. Exactamente. Y mire algo, cuando se trabaja con estos espíritus incubos y sucubos, no necesariamente tiene que venir a través de los sueños. Ellos entran en el día. Sí. Lo que pasa es que tú lo ves en los sueños. Tú lo ves en los sueños, Y pero muchos de los que están ahí saben que cuando ellos ven algunas escenas, sienten como un pinchón. Sí. Sienten como que algo te puyó aquí, porque es por ahí que ellos entran. Ellos entran por los ojos, pero se alojan aquí. Y aquí es donde tú sientes el pullón. Porque ahí es que se aloja la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio. Todo se aloja en esta parte de acá, la parte pélvica, para bajar directamente acá. Entonces, por eso muchas veces cuando usted los sueños, tú eres fácilmente... Ni siquiera entra de que tú topas allá, porque ellos tienen esta parte de acá controlada. Los demonios se alojan en esta parte de acá. Muchas veces la gente siente como el pinchón y muchas veces la gente no se da cuenta. Por ejemplo, hay películas que literal abren puertas rápido. Y te puedo mencionar porque yo la vi. Y yo también pasé por un proceso de liberación donde me sacaron un grupo de cosas y la gente quizás imaginó que yo hice un grupo de cosas, pero no sabe que yo veía esa película. Por ejemplo, Espartaco, Vikingo. Son películas que te van a abrir puertas rápido para que metrezas y demonios de fornicación y de lascivia entren. Es así. Esa película que usted ve y que muestran senos, que muestran partes íntimas, usted piensa que no le hace nada, pero esa aloja literal se aloja en esta parte pélvica, en esta parte de acá abajo. Y en la noche usted tiene el sueño porque ellos entraron por sus ojos, se quedan de que la mente divagando, te ponen las imágenes y ya como tienen esta parte de acá abajo controlada, viene la eyaculación. Es así. Entonces, yo luego de conocer estos espíritus, yo recuerdo que yo he desarrollado una finura, se pudiera decir, en el mundo espiritual, que es raro que haya alguien en un culto con un espíritu de esto infiltrado que yo no conozca esa persona que tenga ese espíritu. Yo recuerdo que una vez, yo no era el predicador, pero me dieron una parte, pero inmediatamente me dan esa parte de cantar un coro. Yo, wow, tengo la palabra para la muchacha. Entrego, soy prudente, pero cuando me siento inquieto. Y cuando voy para donde la muchacha, que le comienzo a hablar de los espíritus, yo recuerdo que esa muchacha cayó, llorando, quebrantada bajo el poder del espíritu. Pero eso no se quedó ahí. Porque todos esos espíritus que estaban infiltrados en esa muchacha, después no me querían dejar tranquilo a mí. Ay, santo. Ni a mí, ni a la otra persona que me acompañó ese día. Yo para confirmar, le digo, fulana, pero ven acá, después que yo oré por esa muchacha, tengo una batalla, una guerra terrible. Así, está pasando esto, está pasando lo otro. Me dice, pero no eres tú nada más. A mí también me está pasando. Wow. Entonces, el que ministra liberación tiene que tener cuidado. Porque puede que tú que ministres liberación puedas ser encarcelado. Puede que tú quedes endemoniado. O sea, porque, ok, estamos aquí, yo y tú, Jonathan, ministramos liberación a alguien, ¿verdad? Pero luego de eso, eso no se queda así.
Lo primero es que luego de tú ministrar una liberación tienes que cubrirte y tienes que mantenerte. Porque inmediatamente tú confrontaste, tú peleaste contra estos espíritus y tuviste victoria, el diablo no se queda con golpe de nadie. Así es. Eso que tú lo atacaste hoy, busca más leña mañana, compadrito. Que ya no todo está completado. Mientras estemos aquí, es una guerra constante. Y el enemigo siempre, pero siempre está atento para atacar. De hecho, tú estabas hablando de la tentación de Jesús. Hay mucha gente, que yo decía esto en días pasados, que creen que van a ser atacados en base a su fortaleza, a su debilidad, pero muchas veces tú eres atacado en base a tu fortaleza. De hecho, cuando Jesús es tentado, no solamente es tentado por la debilidad que él tiene, que es hambre, sino también él es tentado por la misma palabra. Entonces, si había algo que Jesús utilizaba siempre, era la palabra, pero cuando el enemigo ve que fracasa en algo, él va a cambiar el plan. El primero le ofrece pan, pero luego, ¿qué le ofrece? Reinos. Y le dice, escrito está. O sea, hay muchas veces que nosotros vamos a ser tentados no por nuestra debilidad, sino por nuestra fortaleza. Y hay veces que tú eres tan experto en algo que tú crees que tú te la sabes todo y que tú no necesitas nutrirte más sobre eso. Pero Satanás siempre está al acecho para atacar, sea en tu debilidad, tanto como en tu fortaleza. Yo recuerdo que el pastor mío, antes de morirse, él dijo a la doctora, yo estoy enfermo. Mi pastor murió hace un año ya, que el Señor lo tenga en su gloria. Y yo recuerdo que él dijo, yo estoy sano. Entonces, recuerdo que hicieron una reunión en la iglesia y comenzaron a decirnos, vamos a tener que orar porque el pastor dijo que él está sano. Y dije, bueno, está bien esa propuesta, él dijo que está sano. Y la doctora dice que si él está sano tiene que mostrar una evidencia. Y dije, bueno, está bueno eso, pero lo que hay que orar realmente es para que el Señor le revale su voluntad. O sea, no es que tú estás sano, es como dice la doctora, si tú estás sano, muéstrame una evidencia. Pero ¿tú sabes por qué el tipo dijo que está sano? Porque el tipo tenía una fe, que ¿quién te testifica? Que mientras él estaba en vida y salud, había gente que una vez ellos estaban apartados como en un monte, orando. Mi pastor siempre se mantenía orando. De hecho, parte de lo que conozco, lo aprendí mucho de él. Y yo recuerdo que la gente testifica que en el lugar donde él estaba, cayó un aguacero grande, y ese día no pudieron acompañarle. Al día siguiente, cuando fueron a llevarle la ropa, al lugar donde estaba, había un círculo, estaba seco el lugar. O sea, el tipo era un hombre de fe. Entonces, cuando se encuentra en esta situación, que se encuentra enfermo, con lo que Satanás lo atacó no fue con su debilidad solamente, sino también lo atacó con su fortaleza, que era la fe. Él dijo, estoy sano, pero el tipo seguía enfermo. El tipo seguía dializándose. O sea, no tenía una evidencia para demostrar que lo que él decía era afirmativo. Hay cosas que muchas veces para muchas personas es un poquito frustrante porque dicen, yo tengo una fe en Dios, yo creí en Dios, Él es mi sanador, pero ¿por qué yo estoy atravesando por esta situación? Hay cosas que muchas veces hay gente que no la va a conocer, que una persona que le sirva a Dios tenga un tipo de enfermedad, pero muchas veces hay puertas que se abrieron, no de uno, sino de padres, antepasados que fueron altares de brujería o que hicieron pactos en oculto y nadie sabe, y muchas veces nosotros tenemos que pagar con eso. Y hasta no descubrir a tiempo lo que está pasando en la raíz, muchas veces las enfermedades llegan, despertaron, nos salvamos, nos fuimos con Cristo, pero nos afectó. Entonces por eso muchas veces es bueno una liberación. O sea, no importa que tú seas profeta, pastor, líder, lo que sea. Siempre que se te ministre a tiempo, hay cosas que pueden salir. Por ejemplo, hemos visto evangelistas que han vomitado cosas, sangre. Se pregunta, pero ven acá, yo fui libre en tal fecha, fui libre en tal ocasión. Pero no se imagina que hubieron cosas que estaban dentro por cosas que hicieron sus antepasados. Hay algo muy puntual que dijiste, que mencionaste, y es que tuviste batalla luego que le ministraste a una mujer, a una muchacha. Usted que está ahí tiene que aprender que cuando usted está ministrando, la persona lo que hace es que abre la puerta de su corazón, abre las puertas del alma para recibir algo. Tanto el que es ministrado como el que ministra. Entonces, cuando tú estás ministrando, tú estás abierto. Y en el mundo espiritual lo saben. Entonces, cuando tú estás ministrando, es fácil uno pasar de una habitación a otra
como también tú pasar de lo que tú tienes para otra habitación. Entonces es muy peligroso. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba que no imponga la mano con ligereza, porque es muy peligroso tú poner la mano a una persona que tiene las puertas de su alma abiertas, porque tú puedes traspasarle o ella te puede traspasar. Y algo que quiero decir que va a parecer muy chocante, quizás personas van a malinterpretar esto, pero usted que ministra liberación, usted también tiene que ministrar liberación. Por ejemplo, yo que ministro liberación constantemente, casi a diario, yo me autoministro liberación. Porque aún usted estando metido con Dios, hay espíritus que se traspasan sin usted darse cuenta. Así. Entonces aquí nadie dice que tú eres santo, y que porque tú tienes a Dios, que sé yo qué. Hay cosas que entran a usted teniendo a Dios. Es así. Pedro tenía a Dios, echaba fuera demonios, hacía milagros. ¿Y qué pasó? Apartado de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, ¿por qué no me pone la mirada de las cosas de Dios? Siempre la pone O sea, Pedro tenía el diablo adentro. Judas también participaba en la misión que Jesucristo lo mandó, echaba fuera demonios y tenía a Satanás adentro. O sea, que no importa quién tú seas. No importa quién tú seas, no importa los demonios que tú Usted eches, no se importa puede los milagros que tú hagas, no importa las señales que tú muestres. Tiene que tener Cualquiera cuidado. se puede endemoniar. Sí, y es más fácil. Aquí el único que nos endemonió fue Jesucristo, Es así. pero aquí todos estamos expuestos. Es así. Ahora, usted como cristiano tiene que mantenerse ayunando, buscando de Dios, Todo el para tiempo. que no entre, pero puede que pase. ¿Entiendes? Un poquito fuerte, pero pasa. Es fuerte el tema. Entonces, otra cosa también que hablaste, a la hora de tú ministrar a una persona, si tú ministraste a una persona y le dijiste, demonio, sal fuera, tú también te estás exponiendo a que esos demonios cuando salgan, al tú no mandarlo a un lugar específico, te persigan y te golpeen. Así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mandarlo al abismo. Demonio, sal fuera al abismo, a un lugar específico. Jesucristo lo mandó a los cerdos, porque ellos le rogaban que lo mandara a los cerdos. Pero el lugar de donde tienen que ir estos demonios es al abismo, a prisiones sin retorno. ¿Para qué? Para que cuando ellos salgan, vayan al abismo, los ángeles lo apresen allá y no puedan salir nuevamente. Exactamente. Porque muchas veces notamos la parte donde dice Jesucristo que el espíritu anda por lugares secos y áridos, no encontrando reposo, va a ir, llegar. Pero el desierto es una cárcel, una prisión. Es una prisión espiritual, donde está Azazel, que es un demonio, es un espíritu o un personaje que lo registra en la palabra cuando los personajes angelicales vinieron y tomaron parte, pero eso es otro tema, que no quiero abundar ahí, investíguelo para que usted vea, pero ese está en el desierto, lo metieron en prisiones de oscuridad, habla el libro de Judas sobre esto. Entonces la gente no conoce esto y muchas veces lo malinterpreta. Entonces cuando usted reprende un espíritu, envíelo a un lugar específico, no lo deje ahí, porque deambulando te va a perseguir, vaya a tu sueño, vaya a tu casa y te va a golpear y decir, ¿por qué tú me echaste fuera? Sí. ¿Qué es lo que dime? ¿Por qué me echaste fuera y te va a golpear a ti? Hay que tener cuidado porque hay liberaciones de otros que son la atadura tuya. De hecho, la Biblia dice que Pablo, reprendiendo un espíritu que había en una muchacha, luego de eso Pablo cayó preso. Está fuerte esa palabra. Pablo ministrando liberación y de repente el hombre preso. Y aunque esto es una cárcel humana, hay mucha gente que puede caer en una cárcel espiritual. Porque lo peor que le puede pasar a una gente no es que esté amarrado con cadenas. Dios mío. Visible. Eso está Es fuerte. tener cadenas que no se ven. Entonces hay mucha gente que tienen cadenas, pero no se ven. De hecho, ellos no saben que son cadenas. Esta parte, Junior Félix, en esta parte, tu vida ha ido evolucionando a tal punto de que ya tú manejas una agenda. ¿Qué experiencia tú has podido experimentar que tú has dicho, wow, Dios es grande sobre mi vida? Bueno, son tantas, ¿vale? Porque para gloria del Señor he tenido mucha experiencia fuerte. Pero yo recuerdo que una vez yo estaba en una transmisión en vivo, y ahora estoy volviendo un poco a las transmisiones, estaba un poco retirado, pero yo recuerdo que el año pasado, si mal no recuerdo, había una muchacha en la transmisión en vivo. La muchacha tenía un tumor en el cerebro. Y el Espíritu de Dios comienza a hacerme alusión a esa persona, lo cual yo nunca había visto, nunca había pasado una palabra con ella. Y de repente yo comienzo a orar por ella, comienzo a ministrarle y el Espíritu me comienza a hablar de una enfermedad. Le digo, estoy viendo un aceite como está corriendo. De hecho, tengo esa transmisión en mi canal. Me pueden seguir, Junior Félix Oficial. Y la mujer recibió sanidad. Wow. Tenía un tumor en el cerebro y fue sana. No hay nada imposible para Dios, solamente hay que creerle. Y yo hablaba sobre el poder del Señor y decía que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y fue tan evidente el poder del Señor.
Y esta mujer, yo no lo sabía, pero Dios la conoce. Y una vez tú te conectas con el Señor, tú eres capaz de navegar en los tiempos. De hecho, había un hombre llamado Eliseo que lo que no pasaba, y él lo veía. Y hay cosas que han pasado en mi diario vivir que no me sorprende. Yo digo, esto ya yo lo vi. De hecho, una vez pasó algo, y es que un familiar mío, que sí ministraba liberación, era un tipo, era un profeta de Dios, era un tipo ungido. El tipo se descuidó, se descarrió. ¿Qué tú crees que pasó? El tipo endemoniado llegó a mi casa diciendo que él era el diablo. Ay, santo Dios. Si él es el diablo, yo soy evangélico, ¿qué busca el diablo en mi casa? Si el diablo está en mi casa, ¿qué voy a hacer, Jonathan? Ya lo fuera. Pues ya lo fuera. Entonces, yo no te digo que yo voy a ir a un centro de brujería y que voy a agarrar cuadro por cuadro y los voy a sacar. Pero si el diablo cruzó la línea y llegó al patio, a la puerta, a donde sea, va a tener problemas conmigo. Mi abuela está estableciendo una conversación con él y él le está diciendo, yo soy Satanás, yo soy el diablo. Yo no entiendo porque el tipo está hablando en haitiano, es otra cosa. Ay, santo Dios. ¿Y tu familiar hablaba haitiano? Mi abuela sí. Pero él no. Él... tú dices o sea, que si él dominaba ese idioma. No, él no lo domina. Entonces, eso fue lo que más me confrontó. Y este tipo hablando haitiano, yo nunca lo... Él es un tipo morenito, pero yo nunca lo había escuchado hablar en el idioma haitiano. Y el tipo está endemoniado, lleno del diablo, pero lo que te digo, era un tipo evangelista. Que si yo predico, el tipo predicaba más que yo. O sea, el tipo tiene la Biblia metida en la cabeza. El tipo tiene un don de memorizar los textos, que tú dices, wow, ¿cómo ese tipo está afuera en el evangelio? Y entonces, ¿qué pasa? El tipo está ahí, él dice que es el diablo. Cuando le pregunto a mi abuela, mami, ¿qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que él es el diablo. Entonces, cuando yo me le acerco, yo le pongo la mano y él me dice, hey, tú no, que tú eres de Cristo. Y yo dije, pues yo soy de Cristo y tengo fuego. Yo no sabía, pero el tipo me dijo que lo que ve cuando lo agarré. Entonces, ¿qué yo dije? Fuera en el nombre de Jesús. El tipo, yo no sé si era Campo y Pita, corrió como 15 calles. Nunca se paró. Cuando lo vi la próxima vez, ya el tipo estaba totalmente libre. Pero, ¿qué te quiero decir? Ese tipo, antes de estar en esa condición, a mí me sorprendió una experiencia que yo tuve con él, que posiblemente la gente que está ahí no me va a entender, no me va a creer, pero yo sé que yo lo viví. Viva Jehová en cuya presencia estoy, que no me deja mentir. Y es que cuando yo estaba recién convertido, el tipo me dijo, yo tengo algo, así como yo estoy descarriado, que tú no me vas a creer. Y dije, bueno, esto está interesante, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo recuerdo que nos mandaron ese día a comprar una pintura, creo que fue. Y cuando íbamos de camino, ahí había un monte, porque ya hace muchos años, yo tengo 5 años ya en el Evangelio, había un monte por ahí por el cementerio, que todo eso era monte, que ahora es como un residencial y está más bonito, ajá. Todo eso por ahí. Y él me llevó por alrededor de ese monte, yo nunca había cruzado por ese monte. Pero cuando el tipo me está dando un tour por ahí, comienza a hablarme de Dios. Y el tipo tenía un don tan fuerte que cuando comenzó a hablarme de la palabra, estaba desatando sobre la viuda de Naín. Yo dije, ¿cómo es que un tipo que está descarriado, cuando habla, se siente tanto la presencia del Señor? Y ahí yo entendí que hay mucha gente que aunque se aparten, Dios muchas veces ha permanecido con ellos. Y luego con el tiempo se van desgraduando y pierden al total de todo. Pero hay mucha gente que de ellos dicen, yo estoy descarriado. Pero cuando te hablan, tú hasta tiemblas. Entonces esto me confrontó bastante porque el tipo no era cristiano. Hay algo que voy a hablar que quizá va a parecer chocante, pero hay cristianos que son impíos. Cuando hablo que hay cristianos que son impíos, es que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay gente que venció en el mundo espiritual, pero sus carnes son débiles. Así. Hay personas que en el mundo espiritual Dios lo ve como hijo todavía. Así. Pero en su carne, al ser tan débil, no han podido superar situaciones, y por eso tú ves, fulano se descarrió, fulano está haciendo esto, porque muchas veces son personas que portan algo de parte de Dios, pero en su carne son tan débiles que no pueden superar la situación que están viviendo. Son gente que siempre te dicen, tú me ves aquí, pero yo no soy de aquí. Pero la atadura que tienen no le permite cruzar al otro lado. No es que ellos no desean. Hay gente, señores, que no están aquí, y no es porque ellos no lo desean, es que hay una atadura tan fuerte en ellos que aunque ellos quieren movilizarse, no se pueden mover, ellos quieren romper con esa cadena. Pero
si hay algo que es fuerte para el ser humano es levantarse. Mira, lo más fácil del mundo es tú caer. Pero para tú levantarte, tú tienes que hacer lo que tú nunca has hecho. Tú tienes que hacer cosas, esfuerzos, que no cualquiera va a hacer. No cualquiera va a hacer, no cualquiera quiere coger esa lucha. Nosotros queremos ser bendecidos, pero lo cierto es que nosotros queremos que todo sea de la noche a la mañana. O sea, lo difícil, nosotros no nos gusta ni siquiera intentarlo. Así es. Pero lo fácil, cualquiera lo hace. Entonces, yo soy un tipo que yo, en lo personal, yo me concede las cosas fáciles. Porque yo entiendo que las cosas, mientras más fácil viene, más fácil se va. Entonces, nosotros queremos cosas que perduren, pero no estamos listos para luchar por eso. Entonces, hay mucha gente que nos está escuchando, que dicen, wow, las cosas no me salen bien. Es que hay gente que son muy rápidos. Sí, hay gente que son muy rápidos. Entonces, hay que aprender a discernir los tiempos. Uno como siervo del Señor, yo sé la cantidad de horas que tengo que orar. Yo como profeta del Señor. Ahora, tú le podrías explicarle a la audiencia qué tiempo tiene que orar un profeta, un hombre de Dios, para poder permanecer firme y poder contrarrestar los ataques que vienen según Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Bueno, yo creo que no hay un tiempo específico de tienen que orar tanta hora. Ahora bien, tiene que mantenerse conectado. El caso mío es que yo voy caminando, por ejemplo, en la calle, y en la calle yo voy hablando con el Señor. De hecho, los otros días yo andaba con un muchacho, estaba donde un mecánico, él estaba arreglando un asunto de su motor. Nosotros andábamos en mi motor y él tenía la goma en la mano. El muchacho se llama Henry Martínez, y él te puede testificar, Jason y Randy lo conocen, y es que él estaba hablando conmigo y yo le dije, hey, espérate, apártate un poco, que ahora estoy dimensionado, estoy hablando con mi padre. O sea, lo mejor del mundo es cuando tu vida es un altar. O sea, yo no tengo un tiempo específico de que para orar. O sea, yo oro a cualquier momento. Entonces, porque yo he entendido que en cualquier momento Satanás te ataca. Entonces, yo le pudiera aconsejar, mira, si hay una hora que te puede decir que despertó cosas terribles en mí de Dios, son las 3 de la tarde y son las 3 de la mañana. Hay un misterio a esas horas. Hay cosas espirituales que se mueven, serio. El mundo espiritual es más real que lo que nosotros podemos visualizar y tocar ahora mismo, materialmente hablando o físicamente hablando. De hecho, la Biblia dice que aquello que se ve fue diseñado de aquello que no se ve. O sea, ahora mismo nosotros estamos hablando aquí, pero hay espíritus que se están arrastrando. Hay espíritus que esto le está confrontando. Hay espíritus que están en huelga. Porque nosotros estamos hablando acerca de esto y estamos haciendo una denuncia públicamente a lo que hacen ellos. Entonces, cuando la gente entiende que el mundo espiritual es bien real, va a tomar más en serio el evangelio. Así es. Es una realidad. Es serio. Hay mucha gente que le viven pasando cosas porque no saben con lo que ellos querrían. Ellos no saben lo que pasan cada vez que ellos cantan una alabanza al Señor. Ellos no saben lo que pasa cada vez que ellos ministran una liberación. Pero eso hay gente que dice, pero ¿y por qué a mí? Pero tú no sabes lo que tú estás produciendo. Te estoy diciendo que una gente llena del poder de Dios es capaz de cambiar una isla completa. Pablo lo hizo. Y tengo que hablar de Pablo cuando hablo de liberación, cuando hablo de gente ungida, porque que Pablo era un tipo ungido. Era un tipo que se mantenía, que sin importar dónde él estuviera. Por eso es que tú ves que Pablo es encarcelado cuando va de camino a la oración. Pero aunque lo metieron preso, ya Pablo metió la oración. O sea que no importa el lugar donde tú estés, tú no puedes dejar de orar. Jesús dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Entonces hay gente que dice, ¿y por qué yo peco tanto? Es que tú no oras. Mientras menos tú ores, más presa fácil tú eres para Satanás. Y escucha esto también, en la oración, incluso tú orando, tienes que tener cuidado. Sí. Porque tú orando también, tú eres una puerta abierta. Tú abres la puerta para que algo entre. Tú estás esperando una respuesta. Todo aquel que ora, todo aquel que habla con Dios, está esperando una respuesta. Entonces tú abres la puerta. Si tus oraciones son incorrectas delante de Dios, porque la gente pide como conviene, agua, comida, carro, jipeta, casa. Cuando tu oración es así, tú lo que estás hablando desgracia. Todos los espíritus que están por ahí que te pueden conseguir eso, van a venir a tu casa, te van a visitar. Entonces, ¿qué Jesucristo pedía cuando tú orabas, cuando tú ores? Que tu oración sea de reino.
que tú siempre pidas al reino, Señor, tu voluntad en la tierra, Señor, manifiesta tu gloria, Señor. Esa es la oración del creyente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Él te hablaba de reino, que venga a tu reino a la tierra. Entonces hay personas que enfocan su oración a carro y jipeta, y cuando tu oración es así, tú lo que estás haciendo es amarrando el globo que va para arriba a un carro. Cuando tú amarras un globo de un carro, ¿qué va a hacer el globo? Se va a quedar ahí estático. Pero cuando tú sueltes el globo para que suba con helio, ¿qué va a hacer el globo? Va a subir. Así son las oraciones del creyente. Si tú le amarraste una casa, no va a subir. Si le amarraste un carro, no va a subir. Pero cuando tú sueltes el globo va a poder subir. Así es la oración del creyente. Deja que tu oración, así como el globo sube con helio, pueda subir al cielo y ser contestada, porque no tiene nada físico, sino algo espiritual. El helio no se ve, pero es algo que entra dentro del globo y lo hace subir. Así es la oración de una persona que la hace en el espíritu. Cuando tú oras de esta forma, tus peticiones son contestadas. Dice la palabra que nosotros oramos porque como nos conviene. Entonces el Espíritu mismo sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces, ¿por qué pedir por la necesidad que tenemos si Él la conoce toda? Amén. Entonces vamos a orar para que el reino se manifieste y que la gente que está atada sea libre. El secreto de Gigi Ávila, el secreto de Juan Carlos Aren, el secreto de la gente que está ganando de todo por ahí en el mundo, es la vida. Si te enfocas en la vida, en ayudar a la vida, vendrá la multitud, tu WhatsApp se va a llenar de la gente buscando ayuda. Te va a llegar la finanza, te va a llegar tu familia siempre va a estar bien. Cuando la gente se desenfoca y comienza a mirarle el dinero, la fama, ahí mismo su familia se destruye. ¿Por qué? Porque miró otro y tiene otro señor, y el señor que es malo, Satanás, que el Señor lo reprenda, él no le gusta que tú tengas familia, que tú tengas finanza, que tú tengas salud. Él te enferma, él te destruye la familia, él te destruye la finanza, te destruye hasta la iglesia. Te pone a fornicar, te pone a adulterar, pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, a Cristo Jesús en tu corazón, aleluya, todo cambia, todo marcha bien. Por eso Jesucristo, cuando libertó al endemoniado de Gadara, Él le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas hay en tu vida. ¿Cómo que le cuente a los tuyos? Pero te está hablando de una persona que estaba endemoniado, que se golpeaba con piedra, que lo ataban con grilletes. Aparentemente su familia también estaba ahí atándolo con grilletes. Pero Jesucristo le está diciendo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Poderoso. Lo que le está diciendo es, yo te liberté, y aparte de que te liberté a ti, también tu familia, le cambié la mentalidad ya para que ellos puedan entender de que tú cambiaste por el poder de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, también en base a lo que tú estás hablando ahí, Jesucristo viene a ministra liberación, pero luego que Él ministra la liberación, a Él no lo quieren engadar. O sea, que hay liberaciones que tú haces. Mira, compadrito, tenga su ropa, tenga su asunto, pero muévalo rápido. Váyase. Porque tú lo que nos dejas pérdida aquí. Porque hay liberaciones que mucha gente le confrontan. ¿Por qué? Porque son gente como, es el asunto de la historia de Pablo, que hay mucha gente que por causa de tu atadura se benefician ellos. Por lo tanto, a ellos no les conviene que tú seas libre. Porque tú eres el títere de ellos. O sea, ellos se alimentan de tu atadura. Entonces, cuando Pablo ministra liberación a la muchacha, los amos de la muchacha estaban revolteados. Hechos capítulo 16, versículo 16. Estaban revolteados. Usted lo puede buscar por ahí. Estaban revolteados. O sea, que hay liberaciones que tú vas en barrios, que tú vas en lugares, aquí tú no vuelves a predicar. Así mismo. Porque se le dice el pastor, ¿cómo tú le estás ministrando liberación? Así. Esa es la pastora de la iglesia, ¿y cómo tú le estás ministrando liberación? Y tú lo puedes decir. Y no sabe, lo que más necesita liberación son los líderes. Yo te lo puedo decir. Escuche. Yo me he metido en problemas por eso, varón. Sí. Lo que más necesita liberación, escuchen bien, escuchen, atención por favor. Quienes más necesitan liberación son los hijos de pastores, los diáconos, los líderes de iglesia. Si usted mete una persona a una iglesia a ser líder y no le ministró liberación, usted está en problemas todo el tiempo. Entonces, mi consejo para las congregaciones que están ahí, la gente que tiene iglesia, es que hay una jornada de liberación, por lo menos aunque sea una vez al mes. Para que se ministren los siervos. ¿Y cómo usted lo va a hacer? Métase en ayuno. Te hacen 3 días de ayuno, 4 días de ayuno. Y una persona que usted considere que tenga el poder de Dios, que camine bajo revelación, bajo niveles de liberación, que ministre el pueblo. Amén. Y le aseguro que su iglesia va a crecer, la finanza va a crecer, no se va a estancar el crecimiento de la iglesia. Todo el tiempo se va a mantener siempre en el fuego. Junior, consejo, ya no nos queda tiempo. Vamos a abrir, como nos quedan otros espacios, vamos a abrir ese espacio para hacer tu entrevista y vamos a hablar sobre tu vida un poquito sobre tu vida pasada. Presenta tus redes sociales, da un consejo para que la gente pueda salir del estancamiento ya en lo que tiene que ver en las cosas del Señor. Amén. Jesús dijo
velar y orar para que no caigan en tentación. ¿Qué consejo más grande y poderoso que ese? Que el pueblo busque al Señor en este momento que está enfrentando la iglesia tan difícil, donde mayormente todo es contienda. La gente por general, view y fama, hace lo que sea, avergüenza a quien sea, pero la misión de este santo evangelio no es esta, más bien es cada día acercarnos nosotros al Señor y también ayudar que otros se acerquen al Señor. Joven que me escucha, si has escuchado esta entrevista, busca del Señor. El mundo, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer. No hay mejor método para alcanzar bendiciones que orar. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hay cosas que tú no las vas a buscar, que ellas te van a perseguir por ende. Por tú honrar al Señor, hay cosas que tú nunca le pediste al Señor, que tú nunca te le imaginaste, que el Señor te va a dar eso. Entonces, mis redes sociales para los que me quieran seguir o contactar, en YouTube me pueden encontrar como Junior Félix Oficial, en Facebook me pueden encontrar como Evangelista Junior Félix, también en Instagram me pueden encontrar como Junior Félix Oficial y en TikTok también. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde de manera sumamente especial. Mi número es 809-840-9741, con el +1 si es de otra nación. Así que mucho gusto, Jonathan. Un honor para mí. Desde allá, suscríbanse, activen la campanita, que sé que será de gran bendición. Será hasta la próxima. Bye bye.